¿Qué tal? Saludos. Vamos a nuestra clase o sesión número 204. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, que es parte de los libros históricos. En este día, capítulos 16, 17 y 18. Son capítulos un poco largos. Iniciamos con la oración. Te invoco, Padre, bendito, Hijo de Dios Santísimo, Espíritu Divino y Santificador, Trinidad Santa, Augusta y Perfecta, en una sola divinidad, en tres divinas personas, cuyas misiones y procedencias nos ayudan a comprender, a entender y a seguir el misterio de la salvación en el plan propuesto por nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, inspíranos para que tus palabras sean para nosotros palabras de vida eterna. Amén. Capítulo 16. Dijo Yahvé a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé: lleva contigo una ternera y di: he venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió: de paz. He venido a sacrificar a Yahvé, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Yahvé llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Le dijeron pues los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítanos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: búsquenme pues un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé, el elenita, que sabe tocar. Es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé, que le dijeron: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó a Jesé un burro, pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba. Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Iniciamos el capítulo 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Asta, en Fesdamín. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio.
Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce. Tenía las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de los israelitas diciéndoles: ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes servidores de Saúl? Escojan un hombre y que baje contra mí. Y si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo y los mato, serán nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo: Yo desafío hoy a las filas de Israel, denme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David hijo de un efrateo, el de Belén, de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra eran Eliab, el primogénito, Aminadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre a llevárselo al campamento donde están tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres en Israel en el valle del Terebinto guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardián de los impedimentos y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, del filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras y lo oyó David. Al ver a aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Han visto a este hombre que sube a provocar a Israel? A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y librará de tributo en la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera. Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y tu maldad de tu corazón, has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y le preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y las contaron ante Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde, por ese tu siervo irá a combatir a ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una abeja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, le sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, que Yahvé sea contigo.
Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su bolsa de pastor, en su morral y en su honda en la mano. Se acercó al filisteo. El filisteo, avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero, volvió los ojos al filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses, y dijo el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé en Shebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate, y a ustedes los entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. David salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo, metió su mano David en su bolsa, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra, y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que habían muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y lanzando el grito de guerra persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Saraín hasta Gad y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, sacaron el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesé de Belén. Iniciamos el capítulo 18. En acabado de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y lo puso Saúl al frente de los hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también por los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de panderos y triángulos con cantos y alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro: Saúl mató sus millares y David sus miriadas. Se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares, solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios, y él iraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces, tenía Saúl la lanza en la mano, blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared, pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David, y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, y entraba, salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas, y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, lo temió.
Todo Israel y Judá querían a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: que no muera por mi mano, sino por la mano de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejolá. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinúen a David: mira que el rey te estima, también te estima todos sus servidores, procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y David replicó: ¿les parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl: digan así a David: no quiere el rey dotes, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David para llegar a ser reino del rey. No se había cumplido el plazo cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo a David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David, y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David, y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí estamos ante el admirable y, vamos a decir de alguna forma, mítico rey David. Hoy hay quienes discuten la historicidad de su existencia. Imagínense un atentado al pueblo judío, que David para ellos es un emblema, es alguien destacado, importantísimo. Nos interesa cómo es elegido por Dios para ser rey, alguien que estaba despreciado por su propia familia, cuidando las ovejas, porque los pastores se consideraban impuros, así que no podían tan fácilmente convivir con la familia. Y tenemos como extraído por su habilidad para tocar y hacer que el espíritu malo que se había apoderado del rey estuviera con tranquilidad y cierta paz, y esto lo hacía cuando tocaba la lira David. Un día, entre el pastoreo y venir a tocar para el rey, se encuentra con la famosa historia del gigante Goliat, el cual vence él. Y aquí viene algo interesante, porque si ya le había tenido afecto, ya le había hablado con Jesé su padre, diciéndole que se quedaría en el palacio, encontramos nosotros en los versículos 55 al 57 que quién es David, de dónde salió, que quién era su padre, qué sucedía. En fin, y comienza a haber una experiencia muy hermosa respecto a la amistad verdadera y plena. Capítulo 19, versículo 17, de una amistad plena que vamos a disfrutar de una manera muy especial a través de David y Jonatán, que le da su túnica, le da su manto, le da su cinturón e incluso su arma con la cual pueda luchar. Esto significa una fraternidad, una hermandad muy especial, con una amistad duradera y perdurable. Bueno, pues se concede finalmente el matrimonio, pero en lugar de ser la hija Merab, le dan a Mical, que sí estaba verdaderamente enamorada de David, pero Saúl, que ya está lleno de envidia,
Ahora lo que se propone es que Mical sea para él el propósito de que los filisteos lo acaben. Y sin embargo cumple con todas las hazañas, y en lugar de traer lo que había pedido al principio, 100 prepucios de estos filisteos tan molestos, le trae 200. Bien, vamos a disfrutar estas maravillas de este gran rey, esta misericordia de Dios, esta humildad, esta sencillez, y cómo su corazón nunca se va a apartar de Dios. Pase lo que pase. Quiera Dios darnos ese espíritu de David. Pase lo que pase, nunca apartarnos de Dios. Bienvenidos a esta semana. Estoy celebrando hoy mis 28 años de haber sido consagrado sacerdote. Ya saben, me encomiendo a sus oraciones, les aseguro las mías. Muchas gracias. Qué gusto celebrar trabajando, ser este soldado de Cristo, firme en la batalla y en la lucha y la pasión por la salvación de mis hermanos y mis hermanas. Bendiciones.